Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con tu amigo Salvador Vázquez. Muy bien, entonces Luz, pues vamos a la materia de la revelación, ¿te parece? Sí, claro. En este segmento vamos a analizar algunos versículos de la sección 137. Y pues bueno, habla acerca o podemos aprender acerca de la visión que se le reveló al profeta José Smith en el templo de Kirtland. Pues pareciera que vamos atrás a la historia, Salvador. Sí, nos tenemos que regresar hasta el 21 de enero de 1836. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? Eran el previo a la dedicación del templo de Kirtland. Estaba en los últimos detalles la construcción de este templo. Recordamos que este se dedicó el 27 de abril de 1836. Esto sucedió el 21 de enero anterior. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Bueno, José Smith había empezado a llevar a cabo las ordenanzas de lavamientos y unciones. Entonces él junto con otros fueron lavados y fueron ungidos en esa fecha. Después de que llevaron a cabo estas ordenanzas sagradas, dice José en su diario personal que su padre, Joseph Smith padre, impuso sus manos sobre su cabeza y lo bendijo para que fuera un Moisés para la iglesia. Inmediatamente después de esto, Luz, se manifestó esta gloriosa visión. En el versículo 1 y 2 de esta revelación leemos lo siguiente. Los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria. Mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo. También vi el refulgente trono de Dios sobre el cual se hallaban sentados el Padre y el Hijo. Ve, Luz, ¿qué es lo que mira? Mira el reino celestial. ¿A quién puede apreciar? Al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Un dato importante, Luz. Este es uno de los 4 registros canonizados de José Smith presenciando la gloria del Padre y del Hijo. La primera visión, este es el segundo, la sección 137, la sección 76, que es la visión sobre los grados de gloria, y también, Luz, la sección 110 de Doctrina y Convenios, que es cuando Jesucristo se aparece a aceptar el templo. Esto sucedió el 3 de abril de 1836. Entonces, Luz, aquí José Smith nuevamente ve al Padre, ve al Hijo y ve la gloria celestial, pero además ve a otras personas. En el versículo 3 dice lo siguiente: vi a Adán, nuestro padre, y a Abraham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. Para este tiempo, Luz, recordemos que Joseph Smith padre y Lucy Mack Smith, los padres del profeta, estaban vivos. Esto nos indica que la visión era una visión acerca del futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues estaban vivos. Entonces, Alvin es el que sí había muerto, ¿no? Él había muerto cuando los Smith todavía estaban en Nueva York, en 1823. Entonces, Luz, esto es lo que maravilló a José Smith, de que haya visto a su hermano en esa visión. Y lo menciona en el versículo 6, Salvador. Él dice: me maravillé de que hubiese recibido una herencia en ese reino, en vista de que había salido de esta vida antes de que el Señor hubiera extendido su mano para juntar a Israel por segunda vez, y no había sido bautizado para la remisión de los pecados. Entonces, Luz, pues él se sorprende. A ver, ¿cómo es posible si Alvin murió antes de que se organizara la iglesia y murió sin un bautismo? Sí, y esta parte, Salvador, todavía por eso él dice, si murió sin un bautismo, recordando a aquel pastor que insistía en que a su hermano Alvin, pues, no iba a estar en un buen lugar, sí. ¿No? Porque no había recibido el bautismo. Entonces, aquí es donde viene la voz del Señor y viene la sustancia de esta revelación, Luz. En el versículo 7 dice lo siguiente: me habló la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido, si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino de Dios. Entonces, ve, Luz, aquí está haciendo un parteaguas. Los que han muerto sin el conocimiento, quienes lo habrían recibido, si se les hubiera permitido permanecer. Es decir, desde la época de la restauración hacia atrás, si lo hubieran recibido, ellos podrán ser herederos del reino de Dios, que era el caso de Alvin. Sí. Y en el versículo 8 menciona también otras personas que lo pudieron haber recibido. ¿Sí? También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Ok, entonces de aquí en adelante también, ¿cuál es el elemento fundamental, Luz,
que lo hubieran recibido de todo corazón. Qué bonita enseñanza, ¿no? O sea, que lo puedas recibir con todo tu corazón si lo hubieras tenido. Sí, así es. ¿Y quién va a juzgar esto? Pues el Señor. El Señor. Solamente el Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce los deseos de nuestro corazón. Ahora, Luz, esta parte, ¿por qué nosotros hacemos la investigación familiar y por qué hacemos la obra del templo? Pues por esta razón, para darle la oportunidad a aquellos que no tuvieron esta, valga la redundancia, oportunidad de recibir el conocimiento de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, pues para que ellos, si lo hubieran recibido de todo corazón, pudieran o puedan heredar el reino celestial. Pero muy importante, ¿no? Aquí esta acotación que hace estos dos versículos, doctrinalmente es muy importante poderla limitar, y finalmente es el Señor quien va a determinar por qué no se recibió, si lo aceptó o no lo aceptó, y si lo hubiera o no lo hubiera recibido de todo corazón. A nosotros no nos corresponde juzgar, simplemente nos corresponde llevar a cabo la obra. Sí, me causa esta preocupación porque a veces podemos juzgar, ¿no? De que la persona no lo pudo haber recibido o no quería, o quién sabe si va a querer. Entonces, esta parte importante de poder recalcar. Así es. El presidente Wilford Woodruff. Woodruff dijo lo siguiente, Luz: difícilmente habrá otro principio de los que el Señor ha revelado que me haya traído tanto gozo como el de la redención de los muertos. Que podamos tener con nosotros a nuestro Padre, a nuestra Madre, a nuestra esposa y a nuestros hijos en la organización familiar, en la mañana de la primera resurrección y en el reino celestial. Estos son principios grandiosos y valen la pena cualquier sacrificio. ¿Vale la pena, Luz? Sí, sí vale la pena que a veces podamos trabajar, por ejemplo, en esta maravillosa obra de la redención de los muertos. Creo que es algo que cada uno de nosotros de manera personal podemos reflexionar y ver como dice aquí, ¿no? El presidente Woodruff, él bien menciona que no había otro principio que le hubiera traído más gozo que la redención de los muertos. Y creo que también tú has tenido esa experiencia, ¿no? Y lo has mencionado en otros programas. Así es, Luz. Es una maravillosa experiencia, y me quedo con esto del presidente Woodruff, para levantarnos con ellos en la mañana de la primera resurrección. Un elemento doctrinal muy importante que aporta esta sección 137 que estamos analizando, Luz, es de acuerdo con qué nos va a juzgar el Señor. El versículo 9 nos responde. Sí, dice por ahí: pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. De acuerdo a lo que obremos y obramos, la verdad, de acuerdo a nuestro sentimiento que tenemos en nuestro corazón. Así es, Luz. Entonces, no solamente es lo que hacemos, sino lo que deseamos en nuestros corazones. Ahora, Luz, el presidente Oakes dijo lo siguiente: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. Me encanta esta declaración, Luz, porque el presidente Oakes no solamente es lo que haces o lo que deseas, dice él, es en qué te estás convirtiendo. Sí, y creo que es una de las cosas que a veces dejamos a un lado, Salvador, el llegar a conocernos desde nuestro ser, ¿no? O sea, en qué nos estamos convirtiendo de acuerdo a nuestros deseos y nuestras obras en el día a día. Y creo que, por ejemplo, hoy puede ser una evaluación en qué estoy haciendo hoy, porque son mis obras, qué es lo que siento o qué deseos tengo en mi corazón, y que esto me permite en convertirme en quién. Entonces creo que alguien podríamos evaluarnos el día de hoy eso. Así es, Luz. Y esta parte de en lo que me estoy convirtiendo, sí, yo puedo obedecer, pero todo depende con qué corazón lo haga. ¿Sí? Ahora, Luz, vamos a hablar un poquito más sobre los deseos. ¿Sí? El apóstol Neil Maxwell, quien ha fallecido, enseñó lo siguiente. Y él, citando a su vez a varios otros presidentes de la iglesia, y dijo: Joseph F. Smith declaró: la educación de nuestros deseos es de importancia trascendental para nuestra felicidad en la vida. Luz, aquí me voy a parar tantito para analizarlo. Educar nuestros deseos para nuestra felicidad. ¿Cómo es esto?
Bien fácil. A ver. No. Esa es una de las cosas, hasta los deseos se pueden educar, ¿eh? Y a veces pensamos que nada más los hijos o las personas o en la escuela, pero olvidamos que para poder alcanzar la felicidad, también que tenemos que educarnos nosotros, ¿no? Educar nuestros deseos, educarnos a través de hábitos, y esto nos va permitiendo como llegar a alcanzar esta felicidad que todos deseamos. Bien, continúo, dice, dicha educación puede conducirnos a la santificación. ¿Para qué? Como dijo el presidente Brigham Young, los deseos sagrados produzcan buenas obras. Solamente si los educamos y capacitamos, nuestros deseos llegarán a ser nuestros aliados en vez de nuestros enemigos. Fíjate que menos me encanta a mí esta declaración donde él dice, estos deseos te pueden conducir a la santificación, ¿sí? Pero también menciona, ya al final que tú mencionabas ahorita, estos deseos pueden ser nuestros aliados o nuestros enemigos. Ahí es donde podemos poner la alarma, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿cuáles son nuestros deseos? Sí. ¿Me está llevando a la santificación o me está alejando de ella? ¿Y esto en qué me está convirtiendo? Uh-huh. ¿Sí? Dice el mismo Neil Maxwell, el presidente Young pregunta, ¿pensamos acaso que los hombres obedecerán la verdad solo porque es auténtica, a menos que amen la verdad? Y responde, no, no lo harán. Es enormemente importante que conozcamos las verdades y las doctrinas del Evangelio, pero también tenemos que amarlas, y al hacerlo nos motivarán y nuestros deseos y nuestras obras serán santificados. Fíjate que padre esto que él menciona, y hago referencia en esto, ¿no? Cuando tú amas algo o amas las doctrinas del Evangelio, entonces te motiva, ¿sí?, a comprenderlas y a la vez yo creo que a hacerlas, ¿no? O sea, estos deseos de poder llegar a santificarte porque estás amando esta doctrina. Y a medida que tú lo amas, tú deseas tenerlo en tu vida. La pregunta que hizo Neil Maxwell, ¿obedecerán solo porque es verdad? Y él dice, no, tienen que amarlas. Y esto evoca o viene a mi mente, Luz, lo que va a suceder o lo que sucede en el mundo de los espíritus. ¿Quiénes podrán heredar el reino celestial? Aquellos que lo hubieran recibido el Evangelio de todo corazón. ¿Y quiénes son estos? Los que verdaderamente lo habrían llegado a amar. El Señor es el que va a juzgar. Pero entonces por eso es que no todos los hijos de Dios, ni en este lado del velo, ni de aquel lado del velo, van a llegar a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quizás no estamos dispuestos a amar con todo nuestro corazón el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Luz, aquí está este gran principio. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras y nuestros deseos. Y en el trayecto es en qué me estoy convirtiendo al poder obrar bien o al tener deseos justos. No solamente hacerlo o desearlo porque es lo bueno, sino porque en qué me estoy convirtiendo. Y en ese trayecto yo comienzo a amar el Evangelio de Jesucristo y entonces soy santificado para vida eterna. Iniciamos con la sección 138, en donde podemos ver que está titulado también en Ven, Sígueme, como la visión de la redención de los muertos. Y esta visión, Salvador, el presidente Ballard nos invita en octubre del 2018, ¿sí? Nos hace una invitación de poder leerla. Y me gustaría recordar la invitación que él nos hace. Dice, en este centenario especial, les invito a leer minuciosa y detenidamente esta revelación. Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que comprendan y aprecien más plenamente el amor de Dios y su plan de salvación y felicidad para sus hijos. Me encanta porque dice minuciosamente y detenidamente, pero a todos, ¿eh? Así es. Luz, esta es una revelación muy especial que el presidente Joseph Fielding Smith recibió mucho tiempo después. Luz, José Smith recibió una cantidad de revelaciones, Brigham Young una, y luego Joseph Fielding Smith en 1918. Esta revelación se canonizó hasta 1979. ¿Sí? Entonces, ¿Cuándo nacimos? Sí, cuando nacimos. Entonces, Luz, es una revelación muy especial porque nos da una visión mucho más amplia
de lo que nos dieron las revelaciones de José acerca de lo que hay después de esta vida y lo que hay en el mundo de los espíritus. Ajá. Y creo que empieza como que a dar toda esta forma, ¿no? Empieza como que a cerrar y viendo la sección 137, la visión que tuvo el profeta José Smith y después, años después, Joseph Fielding Smith recibe esta revelación y creo que empieza ahora sí como que a unirse todos estos eslabones que a lo mejor por ahí no entendíamos, ¿no? Así es. Luz, ¿en qué contexto se dio esta revelación? Bueno, se recibe el 3 de octubre de 1918. ¿Qué es lo que había sucedido para entonces? Había terminado la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo le conocían como la Gran Guerra, donde habían muerto unas 20 millones de personas. Estaba otra pandemia, la fiebre española, ¿sí? En esa época murieron alrededor de 100 millones de personas a causa de esa pandemia mundial. Además, Joseph F. Sufrió la pérdida de muchos familiares. El Elder Ballard, en el discurso que acabas de mencionar, él menciona lo siguiente, que perdió a su padre, que perdió a su madre, a un hermano, a 2 hermanas, a 2 esposas y a 13 hijos. Tanta pérdida que tuvo, ¿no? Así es. Yo creo que imagínate, este dolor hacia dónde lo llevó. Así es. ¿Cómo es que la vida, por decirlo de alguna manera, fue preparando el corazón de Joseph para poder meditar en estas cosas de la eternidad? De hecho, Luz, en el discurso del que hablabas, intitulado La visión de la redención de los muertos, el presidente Ballard menciona lo siguiente. Durante ese año, el presidente Smith también perdió a otros 3 preciados miembros de la familia. El Elder Hiram Mack Smith, del Quórum de los 12 Apóstoles, su primogénito y mi abuelo. Murió repentinamente como resultado de una perforación del apéndice. Fíjate, Luz, me encanta esto, porque es el hermano de José Smith, Hiram Smith, tiene un hijo, Joseph F. Smith. Entonces, Luz, tenemos aquí esto que resulta muy interesante. A Hiram Smith, ¿se acuerdan en la película de José Smith, el profeta de la restauración? Cuando Jerusha se asoma que están en la cárcel de Liberty y le dice, Hiram, tuvimos un hijo, ¿sí? Bueno, ese... Qué escena tan triste me pareció a mí, pero sí. bueno. Ese es Joseph F. Smith, ¿sí? Él nació en 1838 cuando Hiram estaba en la cárcel. Entonces, está Hiram Smith y luego Hiram tiene como hijo a Joseph F. Smith, Joseph F. a este otro, que es Hiram Mack Smith. Este Hiram lleva el nombre de su abuelo y el nombre de su bisabuela, Lucy Mack Smith. Entonces, él tiene un hijo que es el papá de M. Russell Ballard. Entonces, M. Russell Ballard es el tataranieto de Hiram Smith. Qué lindo, ¿no? Sí, muy, muy bonito y creo que él lo menciona, ¿no? Y hace referencia de decir mi abuelo, mi abuela, porque siente este gozo, ¿no? También. Sí. Ahora, vamos ahora sí a lo que le provocó un dolor enorme. Él dice lo siguiente, el presidente Ballard narró lo siguiente. El presidente Smith escribió, no tengo palabras, estoy paralizado por el dolor. Tengo el corazón hecho pedazos, palpitante como si quisiera dejar de latir. Oh, lo amo, lo amaré por siempre jamás. Y así es y siempre será con todos mis hijos e hijas. Pero Él es el primogénito, el primero que me dio el gozo y la esperanza de un nombre honorable y sin fin entre los hombres. Desde lo profundo de mi alma doy gracias a Dios por él. Pero, lo necesitaba. Todos lo necesitábamos. Era de gran provecho para la iglesia y ahora, ¿qué puedo hacer? Que Dios me ayude. Estas palabras de Joseph Smith creo que son muy conmovedoras, ¿no? O sea, imagínate tantas pérdidas que él tuvo. Siente este dolor, como él dice, con cualquiera de sus hijos, pero hablan esta parte del primogénito, ¿no? Por la parte especial que como papá a veces te dan, ¿no? Y lo entiendo. Pero creo que a mí me encanta lo que él hace con este dolor. Sí. Porque fueron muchas pérdidas y a veces nosotros con una pérdida, con 2 que llegamos a sufrir o 3,
en la vida, ¿verdad? Porque a veces habrá padres que sufren más pérdidas o personas, ¿no?, que sufren más pérdidas, pero con otras pérdidas podemos volcarnos en el dolor y no salir de él, ¿eh? Y a veces incluso estar enojadas con el padre, el hecho de culpar o buscar hacia dónde este dolor que se convierte en amargura, hacia dónde lo llevamos. Y en cambio él se vuelve al Señor, sabiendo como tantas pérdidas que había tenido. Ahora sí que yo podría decir que tuvo muy buena resiliencia, ¿no?, en estos procesos del duelo, porque pudo salir adelante, pero porque creo que se volvió al Señor. Eso fue lo que dio la resiliencia. Vamos a ver cómo lo afrontó. Fíjate, un mes después muere un yerno de él, y luego, poco tiempo después, muere su nuera. Es Aida Bowman Smith, quien era la esposa de Hiram Mack Smith, quien es la abuela de M. Russell Ballard, ¿sí? Entonces, ella muere después. Entonces, con todo esto cargando, Joseph F. dice lo siguiente en la sección 138. El día 3 de octubre del año 1918 me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo. Esto es lo que estaba meditando Joseph F., ¿sí? Él estaba meditando, dice, acerca de las Escrituras. Obviamente las había leído, pero dice, estaba meditando en la misión de Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo, y estaba meditando en el amor que tuvo el Padre al mandarnos a su Hijo. Sí, y creo que esta reflexión, Salvador, lo llenó de ese amor a Él, y de este amor, y sobre todo que le dio esta fortaleza, creo. Pero fíjate, viendo de nuevo, como tú dices, en qué estaba meditando, en qué estaba pensando, dónde tenía su corazón y su mente, en las Escrituras y en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y así es como afrontó la pérdida. Esa es la resiliencia espiritual que él tenía, ¿no? Sí. Y luego dice en el versículo 11, mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. Se abrieron los cielos, Luz. Sí, y bien lo mencionas, Salvador. Mientras meditaba, fueron abiertos sus ojos. Qué interesante, ¿no? Entonces, en todo este proceso de dolor, Luz, lo llevó a meditar en el amor del Padre al darnos a su Hijo, a meditar en el amor del Hijo al sacrificarse por nosotros. Seguramente estaba tan agradecido por este poder expiatorio y el poder de resurrección que vendría sobre todos sus parientes que habían fallecido, y en esto, al estar meditando en esto, entonces se abren los cielos. Y aquí hay un modelo, hermanos, para recibir revelación. Nos muestra muy claramente, ¿no?, cómo afrontamos las cosas o las situaciones adversas, en qué pensamos y dónde buscamos el consuelo en nuestras vidas. Lo meditamos, lo llevamos ante el Padre, y entonces tenemos el poder y la capacidad de escuchar la voz del Señor, de que los cielos se abran para nosotros. Luz, esta sección que estamos analizando nos enseña varias cosas. Uno, cómo está dividido el mundo de los espíritus, y dos, qué hizo Jesucristo entre el lapso en que fue crucificado en la cruz y entre que resucitó. Sí, y esto es muy interesante, Salvador, y en la sección 138, versículos 12 y 13 menciona en cuanto a él. Sí, dice lo siguiente: y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. ¿Cómo menciona aquí? Espíritus justos, pero con estas características. Sí, habla de los que fueron fieles en el testimonio de Jesús,
Para entender quiénes son ellos tenemos que ir a la sección 76. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los que heredaron la gloria celestial. Pero Luz, aquí menciona un elemento que me parece muy valioso. Estos hicieron un sacrificio a semejanza del sacrificio de Jesucristo. Entonces, aquí hay un elemento también para poder heredar la vida eterna, ¿no? Que es hacer un sacrificio en todas las cosas que el Señor nos pide. Sí, y me encanta entonces porque le agregó otra, ¿no? Le agregamos, ¿no? Esta parte de tener testimonio, sí, cierto, de Jesucristo, y a mucho lo tenemos, pero le agregamos esta parte de también sacrificar, y sacrificar es esta parte de poner mi voluntad ante la voluntad del Señor, ¿sí? Entregarle todo. Darlo todo. ¿Sí? Darlo todo. Incluso en ese mismo versículo que menciona esta parte de padecer las tribulaciones, ¿sí? Entonces, pero a causa del Señor. Entonces, yo creo que va más que nada por esta parte. A veces uno puede decir, estoy padeciendo porque me tengo que levantar para el seminario, por ejemplo, los chavos, ¿no? Estoy padeciendo porque tengo que ir al instituto, porque padezco, porque a lo mejor me tengo que organizar en mi semana para poder asistir al templo. Eso significa como padecer ante el Señor. Nosotros no vamos a padecer a lo mejor otras persecuciones, pero creo que es una de las cosas que nos hacen como espíritus justos. Bueno, entonces este grupo, que eran los que ya habían muerto para la época en que Jesucristo también murió, entonces Jesucristo va y los visita. Entonces hablamos de un primer grupo, el espíritu de los justos. Ahora, hubo otro grupo. ¿Quiénes son? A partir del versículo 20 nos dice lo siguiente: mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Y en mi admiración fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos, ni los desobedientes que habían rechazado la verdad, para instruirlos. Fíjate, esta parte yo sentí como, tristeza, porque se dije, el Señor no va ni escuchan su voz. Entonces, y tampoco va para instruirlos. ¿De qué manera entonces se instruyen a estas personas? Aquí pues el Señor organiza a estos élderes, a estos espíritus de los justos, y los comisiona, ¿no? Y les dice que vayan y les enseñen los principios del Evangelio. Sí es, entonces damos esta parte de la predicación, ¿sí? Del otro lado del velo continúa. Así es, pero ve, Luz, entonces, ¿qué elemento tan importante? ¿A quién sí visita Jesús? ¿A quién sí instruye de manera personal y a quién no? ¿Sí? Entonces aquí hay los espíritus de los justos y los espíritus de los injustos. ¿Okay? O aquellos que no recibieron su plenitud. Están ahí, pero que lo habrían recibido. Y en su momento el Señor les va a dar la oportunidad. Sí, y fíjate que esta parte me hace reflexionar que yo quisiera estar del lado de los espíritus justos, porque imagínate esta parte de saber que el Señor no te va a visitar y que no vas a escuchar su voz y tampoco te va a predicar. Entonces sí es algo que dices, no, entonces tengo que ponerme las pilas. Para gozar de la presencia del Padre y del Hijo, ¿no? Ahora, Luz, el presidente Oaks enseñó lo siguiente, dijo: la obra de salvación en el mundo de los espíritus consiste en liberar a los espíritus de lo que las Escrituras a menudo describen como cautiverio. Todos en el mundo de los espíritus están bajo alguna forma de cautiverio. Ve esta doctrina tan importante, Luz. Todos los que están en el mundo de los espíritus, dice, están en una forma de cautiverio. Los justos y los injustos. Vamos a ver por qué. El presidente Oaks lo explica, dice: la gran revelación del presidente Joseph F. Smith, admitida en los libros canónicos en la sección 138 de Doctrina y Convenios, declara que los muertos que han sido justos, que estaban en un estado de paz mientras esperaban la resurrección, habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. Entonces, Luz, el solo hecho de haber muerto y no haber resucitado, ellos lo percibían como una especie de cautiverio, ¿no? Ahora, pero hay otro cautiverio que es todavía más fuerte. Vamos a ver cuál es este, ¿no? Dice el propio presidente Oaks lo siguiente: los inicuos sufren además un cautiverio adicional, debido a los pecados de los cuales no se han arrepentido. Se encuentran en lo que el apóstol Pedro llamó cárcel espiritual. Se describe a dichos espíritus como presos o cautivos, o como echados a las tinieblas de afuera, con llantos y lamentos y el crujir de dientes, mientras esperan la resurrección y el juicio. Ahí está el otro cautivo todavía más feo.
Así es, ¿no? De ahí la importancia, Luz, de llevar la obra de predicación del Evangelio del otro lado del velo, y de este lado del velo la obra de investigación familiar y la obra del templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de estas ordenanzas nosotros podemos ayudar a los cautivos a gritar de regocijo, libertad. Otra de las grandes doctrinas que nos enseña esta revelación, Luz, es lo que está sucediendo en este momento en el mundo de los espíritus, y es que sigue adelante la obra de salvación, ¿sí? Vemos en el versículo 30 nos enseña lo siguiente. Mas he aquí organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos. ¿Quién? Jesucristo, ¿no? Jesucristo, quien había visitado a los justos. ¿Seguimos? Investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. En el versículo 31, Luz dice lo siguiente: y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor y a proclamar libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados, sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Esta parte entonces es interesante, ¿no, Salvador? Bueno, que primeramente el Señor como que organiza para que pueda seguir llevándose a cabo esta la salvación, ¿no? El poder predicar, pero después menciona que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. O sea, tenían que tener una cierta como condición las personas que estaban haciendo esta predicación. Luz, me viene a mi mente lo que sucedió en mi familia, ¿no? Mi mamá me platicó esta experiencia. Mi papá pues no fue miembro de la iglesia y él no se bautizó en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya había muerto? Tiempo después de que había muerto mi papá, mi mamá tuvo un sueño y ella soñó que iban caminando por una playa, ellos dos. Entonces que al llegar al final de la playa había una montaña. Entonces la montaña estaba ahí y mi papá comenzó a subirla, dice mi mamá, en el sueño, ¿verdad? Entonces subió y le volteó y la miró. Mi papá le decía a mi mamá Len, se llama Marlene mi mamá. Saludos. Entonces, le decía, Len, la llave. Y mi mamá le decía, ¿cuál llave? Mi mamá veía muchas cosas que brillaban en la playa. Entonces le decía, Len, la llave. Entonces ella fue y buscó y en la playa sacó unas llaves. Y dice ella que podía escuchar las llaves y las movía y sonaba el tintineo de las llaves. Entonces dice que mi papá continuó subiendo a la montaña. La montaña, Luz, representa lo sagrado. Las llaves representan las ordenanzas del templo para mi papá, para permitirle gritar libertad, porque él estaba cautivo en ese mundo de los espíritus. Dice esta escritura, aquellos que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Entonces mi papá indudablemente escuchó a los élderes que salieron comisionados por Jesucristo con poder y autoridad para predicar el Evangelio a los cautivos. Y él estuvo dispuesto a escucharlos y a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Por eso es que él le decía a mi mamá las llaves para poder salir de ese cautiverio. Ay, Samuel, gracias por esta experiencia que nos puedes compartir y realmente creo que eso es lo que nos da el gozo del Evangelio, ¿no? La paz que puede llegar a sentir tu mamá, que puedes llegar a sentir tú y sobre todo, qué gran revelación pudo tener tu mamá, esta parte, ¿no? De poder hacer esta obra de salvación por tu papá. Sí, dice Luz en el versículo 17, el presidente Joseph F. Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio
de arrepentimiento y redención mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Esto es lo que sucedió, ¿no? Estos ángeles fueron y le predicaron. ¿Para qué? Para que aceptara el sacrificio expiatorio del Salvador. Ay, me dejas pensando y la verdad por otro lado también sigo, quiero llegar a tener esta oportunidad de hacer primero en este tiempo que podemos trabajar con nuestra genealogía, las personas, nuestra familia y poder hacer la obra vicaria, pero después más allá seguir predicando, qué maravilloso, ¿no? Digo, hemos tenido la oportunidad de hacerlo aquí sobre esta tierra y el poder todavía continuar haciéndolo. Sí, es maravilloso el solo pensar que después de esta vida podemos continuar con esa función. El presidente Nelson nos enseñó lo siguiente: nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y ser merecedores de la vida eterna. Siempre me encantó esta declaración, ¿no? Luz, al analizar esta declaración a la luz de estas revelaciones que estamos analizando, dice el presidente Nelson, invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo. Luz, el profeta es el profeta de Dios para todos. Y él estaba hablando tanto por los vivos como por los muertos. Por eso dice, invitamos a ambos, a todos en ambos lados del velo. Entonces, Luz, me parece maravilloso esto que estamos llevando a cabo. Hermanos, la invitación es esta, ¿no? Luz, la que tú decías, llevar a cabo la obra del templo. ¿Para qué? Para que nuestros muertos otra vez griten libertad. Luz, el presidente Oaks que hemos estado citando en este capítulo dijo lo siguiente, que es posible cierto arrepentimiento en el mundo de los espíritus. Esto encuentra respaldo en la sección 138 que estamos analizando. Dice en los versículos 58 y 59. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Ay. Está muy interesante esta doctrina. ¿Qué viene a tu mente? Sí, bueno, viene esto a mi mente primero, Salvador, que aquellos que se arrepientan van a ser redimidos. Ok. Me encanta, pero después me gusta como que se complementa en el siguiente versículo donde dice que van a padecer estas transgresiones, sí. Pero después dice van a ser lavados y purificados. Okay. Y eso es lo que me encanta porque ¿quién no quisiera ser lavado y purificado? Pero cualquier cosa que sea lavada y purificada pasa por un proceso. Y este proceso que, por ejemplo, nos va dando una mayor perfección o nos va purificando como los diamantes, tienen que pasar por este proceso. A lo mejor podemos decir de dolor o que vamos a sufrir esas agresiones, vamos a padecer. Pero es para eso, para llevarnos a la santificación. Ahora, Luz, esto también llama mi atención de estos versículos que dice mediante su obediencia. Entonces, eso nos indica que hay cierto arrepentimiento en el mundo de los espíritus, pero también hay obediencia. No sabemos mucho acerca del mundo de los espíritus, pero sí sabemos aquí que hay obediencia y tiene que haber obediencia a dice aquí, a las ordenanzas de la casa de Dios. Ve, Luz, cómo funciona esto. Ellos allá reciben el evangelio, se les predica acerca del arrepentimiento y acerca del unigénito de Dios. Uh-huh. Entonces, ellos al aceptar, como lo veíamos en el segmento pasado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es necesario que se lleven a cabo las ordenanzas de este lado. ¿Sí? Entonces, de este lado llevamos a cabo las ordenanzas vicariamente. ¿Y qué dice aquí? Es necesario que los de aquel lado
sean obedientes a las ordenanzas que se hicieron acá. Entonces, aquí vemos cómo se cruza y se complementa perfectamente esta doctrina. ¡Qué maravilloso! Me encanta, me encanta. Sí, la verdad es que sí, porque llegas a ver esta parte donde ves que podemos trabajar. Lo maravilloso es que uno hace las ordenanzas por ellos, pero ellos todavía tienen la decisión de obedecer y seguir firmes como a los convenios. Tanto que nosotros aquí lo hemos hablado, no he mencionado de que hay que ser firmes en nuestros convenios. Ellos también allá. Entonces tienen que ser obedientes a los convenios que están recibiendo en cada ordenanza que nosotros llevamos a cabo. Sí. Ellos allá también, Luz, tienen que recibir un testimonio del Salvador Jesucristo y ser fieles a ese testimonio y ser obedientes a los convenios de la casa del Señor. Ahora, Luz, el presidente Oaks nos enseñó lo siguiente. Dice, lo que es más importante, la revelación moderna revela que la obra de salvación sigue adelante en el mundo de los espíritus. Y aunque se nos insta a no postergar nuestro arrepentimiento durante la vida mortal, se nos enseña que es posible cierto arrepentimiento allí. Entonces, Luz, es posible cierto arrepentimiento en la tesitura o a la luz de lo que hemos venido hablando, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que nos relajemos aquí, ¿eh? No, para nada. Para nosotros que tenemos el conocimiento, los convenios, es imprescindible y es necesario que nos arrepintamos ahora, porque dicen las Escrituras, este es el día de vuestro arrepentimiento y no podéis demorar para el día final, porque allá ya no se podrá hacer nada, ¿sí? Sin embargo, para el caso de lo que hemos venido mencionando a lo largo del programa, pues sí, es cierto arrepentimiento es posible allí, pero como tú decías, es necesario que padezcan por eso, pero después serán purificados y limpiados a través de la obediencia a las ordenanzas del Señor. Así es, Salvador. Pues bueno, ojalá que podamos irnos con esto acerca de lo maravilloso que puede ser y que podamos, yo creo que a volver a aceptar la invitación del presidente Ballard, de leer esta revelación de Doctrina y Convenio 138 con un buen análisis, donde podamos ver el regocijo de esta redención de los muertos, ¿no? De esta gran visión que se dio. Y pues bueno, entonces hemos terminado, Salvador, con esta sección de análisis 137 y 138, donde tuvimos mucho que aprender y también agradecerte por la experiencia que pudiste compartir con nosotros. De nada. Bueno, hasta luego y nos estamos viendo la próxima. Adiós.